servicio al cliente, consultor de fidelización. Y pues uno de los beneficios que ustedes van a adquirir con nosotros o el club de beneficios por ser suscriptores a Legis son los siguientes. Entonces, vamos a ver acá entonces, ¿qué es Gestión Humana? Gestión Humana es la comunidad especializada en temas de gestión humana que mantiene actualizados a los líderes de tu organización y el equipo de gestión humana. Afina nuestras estrategias por medio de contenidos de expertos, mejores prácticas empresariales y herramientas de gestión de procesos. Además, dentro de la plataforma humana, podemos encontrar apoyo online en diferentes temas y áreas de liderazgo y gestión humana, actualización quincenal con boletines electrónicos, calculadora salarial, casos de éxito de las mejores empresas en Colombia y también algunas empresas a nivel mundial, guías y modelos. Como valor agregado, ingresamos a eventos como un evento que nosotros tenemos, que es el gran evento anual, que es el Human Resource Workshop. Este evento es para líderes de talento humano, más esperado del año, en el que se exponen temas del área enfocados en temas pues, de esa área central. Todos tienen que ver, por ejemplo, en este caso con temas de pandemia. Entonces, este evento pues, nos va a ayudar a nosotros a tener más conocimientos. Bimestralmente tenemos otro que es el workshop bimestral Strategy Day. Entonces aquí también tenemos otro tipo de eventos. Newsletters, boletines electrónicos de gestión humana, contiene información actualizada en temas estratégicos para el área, además de la normatividad que nos aplica. Revista trimestral de gestión humana, en este momento vamos en la edición 37, donde ustedes pueden acceder y pueden encontrar allí siempre un tema foco, pero también tiene otros valores agregados dentro de la revista y descuentos para el club preferencial. Un privilegio para quien sabe escoger lo mejor. ¿Cuáles son los otros beneficios? Descuentos preferenciales para suscriptores en publicaciones nuevas Legis, descuentos en eventos AP, estos eventos sí tienen valor, pero pues por ser ustedes suscriptores, aquí vamos a tener este tema de descuento, asistencia a eventos gratuitos. El día de hoy es un evento gratuito y nosotros los días jueves, cada 15 días, también vamos a tener allí eventos gratuitos. Y capacitaciones de nuestros productos. Como les decía inicialmente, yo pertenezco a un equipo de consultores de fidelización, quienes estamos especializados, conocemos a profundidad el uso y manejo de cada una de las herramientas. Si ustedes de pronto requieren, necesitan conocer más a profundidad el uso y manejo de todas las soluciones que brinda Legis para ustedes, nos pueden consultar, me pueden dejar sus datos en el chat para que de esa manera nosotros nos podamos contactar y pues siempre brindarles el mejor servicio. Acá también vamos a encontrar nuestros datos de contacto, correo electrónico scliente@legis.com.co, nuestras líneas de teléfono para que puedan ingresar y bueno, si desean algún tipo de capacitación, que por favor cuenten con nosotros. No siendo más, el día de hoy le doy paso a la doctora, hoy nos acompaña la doctora Catherine Paola Balandia Hoyos, psicóloga especialista en gerencia de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Es facilitadora para el Ministerio de Trabajo en materia de riesgo psicosocial. Ha sido consultora líder en desarrollo organizacional y seguridad y salud en el trabajo y conferencista nacional y docente universitaria en temas de seguridad y salud en el trabajo. Así que, doctora Catherine, bienvenida a nuestra webinar y ya le doy paso y despejo la pantalla. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Vamos a entonces arrancar hoy con esta capacitación. Vamos a revisar algunos aspectos importantes del riesgo psicosocial. Digamos que un poco cómo podemos empezar a implementar controles para evitar que este riesgo se nos materialice, aún en medio de esta pandemia y de las condiciones que nos ha traído el control para el COVID-19. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Doctora, qué pena, el micrófono es. Gracias.
Ya. Listo. Bueno, pues entonces, dar inicio. Como ya me estaban presentando, pues soy Caterine Belandia, soy psicóloga especialista en riesgos laborales. Efectivamente, trabajo con el proveedor para Legis de todo lo que tiene que ver con riesgo psicosocial, consultores de cambio SAS. Y bueno, pues vamos a arrancar hoy hablando un poquito de los cambios que que se han generado a grandes rasgos, los grandes cambios que nos han generado el tema de los controles para evitar la propagación de la COVID-19 y cómo eso nos lleva también a tener ahora unos trabajadores con unos niveles elevados de estrés que de pronto, si no tuviéramos estas condiciones, muy seguramente este estrés estaría también alto, pero no como ahora. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas medidas que puede y debe, debido a las últimas circulares que ha implementado el Ministerio de Trabajo o que ha establecido el Ministerio de Trabajo, cuáles son esas medidas que deben implementar las empresas para evitar que el riesgo psicosocial se materialice, que tengamos enfermedades laborales como estrés laboral y otro tipo de enfermedades asociadas al estrés. Bueno. Bueno, lo primero que hay que decir frente a esto es que definitivamente el gran reto que nos ha traído la COVID-19 es esa adaptabilidad al cambio. Siempre nosotros hablamos de que es necesario adaptarnos al cambio y adaptarnos rápidamente. Entre más rápido nos podamos adaptar al cambio, pues efectivamente menos dificultades de estrés vamos a tener en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Nosotros por naturaleza somos resistentes al cambio. El ser humano, si hay algo a lo que es resistente, es al cambio. Sin embargo, poco a poco nos vamos adaptando a él. Nos ha generado definitivamente las modificaciones que hemos tenido que hacer en las empresas, este distanciamiento físico, uso de elementos de protección personal, aquellos que todavía y que ya llevan aproximadamente 7 meses trabajando en casa, pues les ha generado unas nuevas formas de relacionarse laboralmente, o sea, una necesidad de adaptarse a estas formas de relacionarse. Esto ha generado pues muchísimas y muy diversas reacciones, ¿no? Algunas personas han tenido la necesidad de contactarse más con otros, con sus compañeros, de utilizar más el video, los celulares. Otros, en cambio, se han ido aislando cada vez más. Las relaciones se han vuelto más impersonales todo el tiempo. Digamos que no estamos compartiendo esas cosas que hacíamos cuando estábamos en el trabajo, poder compartir después del almuerzo un helado o caminar o charlar en el almuerzo con otro compañero, porque ahora nos toca por turnos o cada uno en su casa. Esto pues definitivamente ha hecho que las personas tengan que adaptarse, generar estrategias y soluciones, ser flexibles, digamos, en su aspecto personal, en su sistema de creencias, para poder afrontar esto. Esto no podemos verlo pues solamente como un factor negativo, sino al contrario, debe verse como una oportunidad que ha hecho que muchos trabajadores se reinventen, tengan más, digamos, interés por aprender más de su trabajo, de sus conocimientos, han desarrollado nuevas habilidades. Muchas personas en términos generales han manifestado que no sabían utilizar aplicativos con los que ahora se conectan, no tenían idea pues tampoco de los controles que podían establecerse frente a un riesgo. En últimas han aprendido. Y ya después de 7 meses, lo que nosotros podemos hacer un análisis y encontrar es que muy seguramente al comienzo nos preparamos para unos 15 días, un mes. Las personas de pronto al comienzo no estaban todos tan conscientes de la duración que iba a tener este proceso o estos cambios, en términos generales la pandemia, cuánto iba a durarnos estas condiciones con las que estamos trabajando ahora.
Ya después de 7 meses hemos tenido que hacer unos procesos de adaptación, unos más pronto que otros. Y también lo que se ha visto es que definitivamente hemos tenido unos niveles considerables de estrés, porque no son las condiciones a las que estamos habituados. Y adicionalmente estamos siendo enfrentados a una serie de emociones, bueno, a una serie de situaciones que nos generan una serie de emociones que si nosotros no la manejamos adecuadamente y no apoyamos, en este caso, a nuestros trabajadores a resolver estas situaciones, estas condiciones, pues sencillamente se va a generar estrés o lo que nosotros comúnmente conocemos como distrés, que es ese estrés negativo que le genera a las personas enfermedades, que les impide desarrollar sus actividades cotidianas, que los desborda, sus emociones se desbordan, hace que definitivamente el bienestar de ellos esté en peligro, que definitivamente no solamente el bienestar físico, sino también emocional, el de sus familias, las personas con las que está conviviendo y el de sus compañeros. Esto es realmente a lo que deben apuntar todas estas actividades, estrategias en los diferentes factores de riesgo psicosocial para evitar que esto ocurra, realmente para evitar que se ponga en peligro la salud mental y también física de los trabajadores. Nosotros estamos experimentando miedo, temor, que no son emociones negativas, son emociones perfectamente necesarias además para nuestra sobrevivencia, para nuestra supervivencia, pero que mal manejadas sí pueden generarnos enfermedades. Tenemos temor, angustia por la incertidumbre que nos está planteando el hecho de no saber cuándo es que vamos a poder retomar nuestra vida como la teníamos antes, que de hecho habrá que verlo porque volver al pasado es totalmente imposible. Seguramente llegaremos con nuevos aprendizajes, con nuevos temores, con nuevas adaptaciones. Entonces vamos a seguir cambiando, estamos cambiando y estamos adaptándonos a estos cambios constantemente. Estamos enfrentándonos a angustia, a mal genio, irritabilidad, ansiedad, frustración por no poder hacer las cosas como las teníamos y como las queríamos, muchísimo cansancio, porque no se nos están abriendo espacios tampoco para la recreación, para el ocio. A eso nos estamos enfrentando hoy, bien aquellos trabajadores que están en la casa o también los que están en las empresas, porque en las empresas también existe el temor de un contagio. Muchas personas tienen en sus familias y en sus casas personas con comorbilidades que hace que tengan que tener más cuidado y de pronto no todos están tomando las mismas precauciones. Esto genera roces, genera conflictos en las empresas, está generando angustia también, está generando que las personas somaticen enfermedades. Entonces, es necesario que se replantee también la importancia de identificar claramente cuáles son esas emociones y cuáles son esos factores específicos que están en riesgo en cada uno de nuestros trabajadores. Sin contar adicionalmente que muchos de los trabajadores que nosotros tenemos actualmente en nuestras empresas, a estas alturas ya han tenido pérdidas por temas de COVID, tienen personas enfermas, convalecientes y muy seguramente personas familiares muy cercanos que han fallecido por el COVID y están en procesos de duelo, que como ya lo sabemos, pues no podemos estar haciendo un duelo como habitualmente lo hacemos en una sociedad en donde estamos acostumbrados a ir a una funeraria, a estar con amigos, pues porque tampoco nos lo permiten las medidas. Bueno. Definitivamente, bueno, yo quiero recordarles dos frases que me parecen importantes en este tiempo. Yo creo que ya las han escuchado, recordarlas un poquito. Uno es que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Entonces el cambio ya está aquí hace meses, seguimos cambiando, seguimos adaptándonos a nuevas circunstancias, a nuevas condiciones, seguimos a la espera y en incertidumbre de lo que pueda venir y de cómo nos va a tocar adaptarnos.
que nosotros podamos crecer en estas circunstancias adversas es opcional y depende muchísimo de lo que puedan hacer las áreas de talento humano también en las empresas con sus trabajadores. Y otra frase muy conocida de Charles Darwin es que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Esto hablando de la evolución de la especie, ¿no? No realmente los más fuertes, los más grandes, los más inteligentes no fueron los que sobrevivieron, sino que en la evolución de las especies los pequeños insectos, bacterias y demás fueron los que sobrevivieron porque fueron los que fueron más flexibles y se adaptaron al cambio. Entonces, aplicado un poco al sector empresarial, son las empresas que se han podido adaptar y han podido ser flexibles, no solamente en su actividad económica, en los servicios que ofrece, sino también en la forma en cómo organizan su trabajo con sus trabajadores, los que seguramente van a poder sobrevivir con éxito estos cambios que nos plantea una pandemia como la que tenemos ahora. Bueno, definitivamente cuando nosotros hablamos de las medidas para intervenir el riesgo psicosocial, pues escuchamos muchas cosas. Yo lo que he visto ahora recientemente en estas medidas que se sugieren para implementar el riesgo psicosocial es que son medidas muy sueltas, como tareas, como bueno, hagamos meditación, bueno, hagamos una capacitación, como tareas muy eh, mm, sueltas, como hay que hacer algo, miremos cómo lo hacemos, sin encontrar de pronto un orden o sin encontrar tampoco hacia qué nos estamos enfocando. No podemos realizar actividades única y exclusivamente, como les digo, una actividad de una relajación o de una capacitación y ya con eso pues estamos controlando el riesgo. No, debemos saber exactamente ese riesgo psicosocial, en dónde es que tenemos esos factores que nos están afectando. Porque puede ser que para una empresa el factor más afectado sea el tema de la cantidad de trabajo, porque se les aumentó el trabajo, como ha pasado con muchos. Se les ha aumentado el trabajo, pero hay otros que por el contrario se disminuyó el trabajo y el factor que les está afectando es otro. Entonces, hay que identificar bien hacia dónde queremos llevar estas medidas y cuáles son esas medidas que vamos a implementar. Necesariamente hay tres tipos de medidas y necesariamente nosotros debemos enfocarnos en esas tres. Deberíamos implementar como empresa medidas en estos tres aspectos. Más cuando tenemos una resolución, una circular, que es la CELO 41, que nos habla del trabajo en casa y de cómo debemos empezar también a preocuparnos por las condiciones que tienen los trabajadores actualmente en la casa, incluyendo incluso llegar, como nos lo dice ahora la circular 064, llegar a hacer intervención individual. Entonces, actividades de escucha, actividades individuales. Entonces, una de las enfocadas a la organización del trabajo. Estas son las actividades de cómo se está organizando el trabajo, efectivamente, como lo dice su nombre. Pues tuvimos que reorganizarnos. Nos cogió de sorpresa. Nadie alcanzó a prever que a los trabajadores les tocaba ir hasta su casa o que les tocaba ahora iniciar en horarios diferentes, unos sí, otros no, unos vienen a unos días, otros tienen que estar en unas oficinas. No nos dio chance de organizar eso y hacer un proceso de gestión del cambio, incluso mirando, como lo dice la 1072, cuáles pueden ser esas afectaciones en el trabajador, ese cambio que vamos a implementar. No, nos tocó hacerlo y en el camino ver cómo nos reorganizamos. En esa reorganización del trabajo vamos a ver diferentes aspectos que aunque han pasado 7 meses, es necesario que se revisen y se implementen medidas en esos factores. Hay otras que son las medidas enfocadas a la naturaleza del trabajo. Entonces vamos a ver que hay unos trabajos que por naturaleza, por esencia, son trabajos que son estresantes, que tienen un riesgo psicosocial alto por la carga emocional, la carga mental, la responsabilidad que manejan.
y será necesario también implementar medidas ahí. Y por último, las más, digamos, recomendadas que todo el tiempo encontramos en las redes, pero que no deben ser únicas y exclusivas, como les digo, a implementar, que son las enfocadas en el trabajador. Estas son efectivamente medidas de prevención y promoción de la salud mental hacia el trabajador. Bueno. En cuanto a la organización del trabajo, que es nuestras primeras medidas, pues definitivamente nosotros tenemos que en la organización del trabajo hay un factor importante que es el liderazgo y las relaciones interpersonales. Como yo les decía, ahora estos cambios nos han alejado. Y más para una cultura como la colombiana, entonces somos muy sociables, hay una comunicación constante, somos tremendamente afectivos. Muchos de los conflictos que se generan en las empresas en Colombia se deben precisamente a eso, a esa carga emocional que le ponemos a veces a cosas que no son, que no son personales, pero es precisamente por esa carga emocional que tiene nuestro trabajo y que ha tenido que verse interrumpida porque los elementos de protección personal ya no nos impiden saludarnos, ya no nos vamos a compartir el almuerzo o estamos distanciados físicamente. Entonces es importante revisar cómo se está manejando ese liderazgo y las relaciones interpersonales. Importante revisar en el equipo de trabajo, en cada uno de los equipos de trabajo, si hay una comunicación asertiva. Con preocupación he visto dificultades para manejar la comunicación en la virtualidad, en los trabajos en casa, porque los chats, los teléfonos personales, los correos electrónicos personales se convirtieron en laborales y todo el tiempo en horarios, perdón, no jornada laboral, en horarios donde se realizan actividades personales, en horarios de descanso, fines de semana, se están enviando actividades, se está manejando solicitudes, requerimientos laborales. Esto es preocupante porque muy posiblemente haya trabajadores que lo manejen adecuadamente y digan, no, pues es que este es un domingo a las 5 de la tarde, pues yo hasta ahora no voy a responder correos. Como es posible que haya muchos trabajadores, como ya lo hemos visto, que se llenan de ansiedad, de angustia, se genera más estrés, además de pronto de otras circunstancias que está viviendo en su familia y en su casa, y definitivamente a la hora que sea en la madrugada necesita abrir el correo y ponerse a trabajar. Entonces yo creo que en cuanto a la comunicación es asertiva, se hace necesario que las empresas implementen acuerdos y ojalá por escrito eh, para establecer cómo debe ser esa comunicación. Cuando nosotros empezamos a manejar correos electrónicos, se hizo necesaria como una etiqueta, como unas reglas de los correos electrónicos, porque la gente se sentía pues que la estaban gritando si escribían en mayúscula o en rojo o en negrilla. Yo creo que en este momento se necesitan cosas de este estilo, unos protocolos de comunicación, que no quede por debajo del tapete esos acuerdos de comunicación, sino que efectivamente se hagan explícitos y se coloquen sobre la mesa. En este tiempo también es muy importante fomentar el trabajo en equipo, la empatía, porque como les decía, emocionalmente las personas están viviendo situaciones duras, difíciles, pues también del hecho, aquellos que están trabajando en casa, con el hecho de tener a cargo, por ejemplo, los niños, las actividades escolares, las actividades de la casa y tener que trabajar. Digamos que para algunas personas en este momento trabajar en casa está siendo pues súper buenísimo, una, eh, una ventaja, pero para otros está siendo realmente una carga y está siendo un motivo de estrés grande que puede generar unas enfermedades y un agotamiento físico total. Entonces es por eso que debe pensarse un poco más en la empatía, lo mismo los que están trabajando en este momento.
A veces vemos que hay personas súper cuidadosas, todo el tiempo están cumpliendo con las normas y los protocolos de bioseguridad, porque seguramente también tienen una razón fuerte para cuidarse o su sistema de creencias así está. Y hay otros que no, entonces dentro del respeto y la empatía, eso hay que trabajarlo en los equipos de trabajo. Y muy importante la retroalimentación, siempre va a ser muy importante, estos son factores de riesgo que se miden siempre, que nosotros debemos tener en cuenta siempre que estamos trabajando, pero hoy en este momento hay que reforzar estos y la retroalimentación de un jefe con sus subalternos a través de la virtualidad o a través de la presencialidad es muy importante porque precisamente frente a estos cambios lo que sucede es que eh, a veces no sabemos si estamos haciendo bien las cosas, si es lo que nos estaban encomendando, si de pronto estoy haciendo más o menos. Bueno. La otra medida de organización del trabajo es el control sobre el trabajo y este tiene varios aspectos. Es importantísimo que se tenga claridad en el rol y hay un porcentaje altísimo que las empresas, que los trabajadores eh, pierdan este aspecto durante la pandemia. No tienen claro qué deben hacer porque a lo mejor sus funciones y sus roles que venían haciendo en la presencialidad ya no lo pueden hacer en, la, en la virtualidad y tampoco, y tampoco o a lo mejor los roles cambiaron, se les añadió más trabajo, más funciones o menos. Entonces es importante que ellos tengan claro qué van a hacer. En esa medida va a haber menos confusión, en esa medida va a haber menos estrés. Es necesaria la capacitación. Y en estos días hablaba en una asesoría que hacía una empresa aseguradora, eh, que hay unos niveles de estrés elevados también porque las personas aún no están sabiendo manejar algunos de los aplicativos, no saben manejar algunas de las tecnologías que aparentemente después de 7 meses deberíamos tenerlos súper al día, pero cada vez como que salen más herramientas. Entonces sí es necesario que reciban esa capacitación técnica porque a veces para manejar el riesgo psicosocial, como les decía, pues solamente nos estamos enfocando en las capacitaciones de salud mental, pero no nos estamos enfocando en las capacitaciones técnicas que necesitan ellos para desarrollar mejor sus trabajos, adecuadas a la modalidad que estén realizándolo y adecuadas pues también a sus conocimientos. Es necesario pues que se revise el tema de manejo del cambio, que como ya lo venimos diciendo, pues estamos inmersos en él, pero el cambio hay que comunicarlo, socializarlo, y por eso es importante hablar de estos cambios, digamos, no dejarlo de manera tácita, sino más bien ponerlo sobre la mesa para que queden claros cuáles son esos cambios y qué es lo que se espera. También las personas en este momento están viendo con muchísima dificultad esas oportunidades de crecimiento y el hecho de estar como a la espera de qué va a pasar, de tener esa incertidumbre, de estar de pronto en la casa, haciendo de pronto todos los días lo mismo, sin ninguna opción de pronto de contacto con otros compañeros, puede limitar a las personas a ver que haya oportunidades de crecimiento. Puede limitar también a las empresas que puedan en este momento hacer otro tipo de planes o programas para que las personas asciendan, para que las personas crezcan también intelectualmente, para que crezcan dentro de la empresa. Entonces, ese estancamiento y ese sentirse como en ese espacio puede llevar a las personas también a tener grandes niveles de estrés y depresión. Y bueno, por último, sobre este factor es el de control y autonomía, lo cual hace referencia a qué tanta autonomía se le está dando a los trabajadores.
Y sobre todo el trabajo en casa está viéndose algo muy paradójico, y es que muchos de los trabajadores solicitaban que se les diera más autonomía y más control, que querían tener más control, que se les daban muchas instrucciones, que todo el tiempo se les estaba diciendo qué hacer, que ellos no podían tomar decisiones. El hecho de estar trabajando en la casa hace que los trabajadores tengan más autonomía. Ellos básicamente tienen que controlar sus tiempos. Las empresas en ese sentido, y ahora lo vamos a ver, también muy seguramente van a tener que flexibilizarse. Entonces, muchos de los trabajadores no estaban preparados para esa autonomía y para ese control. Y a lo mejor muchos sí lo pedían, pero realmente no saben cómo llegar y cómo acceder a esa autonomía. No tienen los recursos, o la empresa no ha implementado los recursos para que los trabajadores puedan ser autónomos, puedan de pronto aportar a la tarea como tal. Bueno, bueno, aquí vamos a hablar un poquito, vamos a retomar un poco también la circular 041 del Ministerio de Trabajo, porque habla sobre las demandas de trabajo. Cuando hablamos de demandas del trabajo, hablamos en este caso de demandas ambientales y físicas, de la cantidad de trabajo y de la jornada laboral. Estos aspectos han sido muy tocados, y de pronto es lo que ha generado tantísimo estrés en la mayoría de los trabajadores que están en casa, y también en los que están presencial. En cuanto a las demandas ambientales y físicas, pues sabemos que la mayoría de los trabajadores que están realizando sus labores en casa no están con teletrabajo, están con trabajo en casa. Por lo que muchas empresas, digamos que lo que se ha visto es que pues como no están en teletrabajo, pues no tenemos que establecer unos controles a las condiciones ambientales y físicas. Sin embargo, esto nos puede estar generando muchísimo estrés, muchísimo cansancio y muchísimas enfermedades físicas y mentales. Entonces, de alguna forma, es necesario que las empresas también empiecen a revisar, sobre todo que si nosotros lo pensamos al comienzo, como que el trabajador iba a estar un mes en casa, pues listo, pues un mes, pues ya llevamos 7 y no sabemos cuántos más. Algunos plantean de manera positiva que vamos a estar otro año más así. Entonces, sí, realmente es un tiempo bastante extenso, expuesto al trabajo en condiciones ambientales y físicas no adecuadas, porque muy seguramente la casa de la gran mayoría, no sé, no me atrevo a decir que el 100%, pero sí la gran mayoría de los trabajadores, pues no estaba adecuada, ni aún después de 7 meses está adecuada para la realización de las tareas. Entonces sí es importante que talento humano, las empresas, empiecen a preocuparse por esos aspectos ambientales. Bueno, y si tienen la iluminación que requieren, algunas empresas les han permitido a los trabajadores llevarse sus equipos, les han entregado sus equipos de cómputo. Se los llevan, se los instalan, adecuan una mesa. Sé de empresas que también están revisando toda la parte ergonómica, no como una capacitación o como una sugerencia, sino ya como un análisis como tal de puesto de trabajo, entregando el reposapiés, entregando la iluminación, porque definitivamente esto va a afectar el riesgo psicosocial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, son diversos factores que me pueden estar afectando a mí mentalmente, aumentando el estrés, generando ansiedad, depresión, porque ya estamos viendo trabajadores con intentos de suicidio, con depresión, cada vez consultando más a psiquiatría, por de pronto factores que podían haberse olvidado o dejado de contemplar, pensando que no son riesgo psicosocial. Pero démonos cuenta que un mal ambiente laboral en cuanto al ambiente, a la iluminación, a la postura, lo que nos puede generar. La cantidad de trabajo, también es importante que se haga una revisión de cargas, cuánto trabajo aumentó, si es posible, no es posible que el trabajador lo haga.
ahora con las nuevas condiciones de la empresa, ¿será que se requiere de pronto un apoyo adicional o que se redistribuyan las cargas o las funciones para que esta persona haga esto que tiene más, que tiene las herramientas o que es una persona que tiene más disponibilidad de tiempo a de pronto otros que no? Y la jornada laboral, que esto ha sido como también tema del Ministerio de Trabajo muy importante en la circular 041, que es necesario que las empresas lo revisen y lo sigan revisando. Porque yo pienso que la jornada laboral, cuando arrancó la pandemia, se extendió muchísimo, a incluso horas en la madrugada, fines de semana, así sin ningún tipo de investigación ni ningún análisis cuantitativo. Digamos, es un poco mi percepción de la experiencia que tengo con grupos de trabajo y con equipos de trabajo. Y es como dos razones. Una, porque el trabajador en principio fue incapaz eh, de, de manejar esos tiempos, precisamente porque como que se le soltó todo el control y la autonomía sobre los tiempos. No tenía que pararse, cerrar la oficina, o no estaba de pronto el de la portería diciéndole, doctor Juanito, ya me voy a cerrar la oficina, ya sale, o, o venga, tómese el tintico, los compañeros ya vamos a salir a almorzar. Entonces, las personas no podían como hacer esas pausas y no podían detenerse realmente porque eran incapaz físicamente de hacer esa pausa. Y la otra razón es que definitivamente aún en medio de lo que hemos avanzado y si algo de pronto nos ha enseñado el trabajo en casa, eh, es que estamos muy acostumbrados o los empleadores están muy acostumbrados a medir el trabajo por la presencialidad del trabajador. Entonces, muchos de los trabajadores, como mi jefe no me está viendo en la oficina, ¿qué va a pensar mi jefe? Que yo no estoy haciendo nada, que como estoy en la casa no estoy trabajando. Entonces, trabajemos de más y enviémosle los correos a propósito a las 10 de la noche, a la 1 de la mañana, para que él se dé cuenta, para que mi jefe vea que yo sí estoy trabajando hasta altas horas de la noche, que no es que yo esté en la casa perdiendo el tiempo. Digamos que ya después de 7 meses yo he visto que las personas tienen más facilidad ahora para manejar el tiempo, sin embargo seguimos con las mismas dificultades, hay que prestarle y seguirle prestando atención a esto. Y desde la empresa hay algo que, como les decía, el Ministerio de Trabajo ya lo puso de manifiesto, y es que aquellos que están en casa también están cumpliendo labores de educación, algunos con sus hijos, de realización de las tareas domésticas, eh, y muchos no tienen quien les colabore, otros sí. Digamos que las situaciones son variadas. Y lo que plantea el Ministerio de Trabajo es que las empresas deben flexibilizarse y flexibilizar su jornada laboral. No dice pues que no deban cumplir las 8 horas, deben ser un poco más flexibles. Que lo que pasa es que hay algunos trabajadores que arrancar su jornada laboral a las 8 de la mañana les queda imposible porque a esa hora tienen ciertas actividades con sus hijos, pues entonces lo flexibilizamos y hacemos que entren a las 9 de la mañana, por decir algo. Esto pasa también y pasaba y se presentaba antes de la pandemia en la presencialidad, ¿sí? Si había, por ejemplo, alguna mamá que no tenía que ir a llevar a su hijo al jardín infantil por la mañana, pues llegaba un poquito más tarde y salía un poquito más tarde. Los estudiantes en muchas de las empresas pues entran más temprano porque también tienen que irse más temprano para irse a su universidad o lo reponen el sábado. Entonces el llamado a las empresas es que revisen la particularidad, y yo sé que eso es difícil, eso no es fácil, pero muy seguramente las mismas personas van a ir dando alertas, los equipos de trabajo van a ir dando alertas, van a ir manifestándolo, para que puedan flexibilizar esa jornada laboral, para que puedan flexibilizar la cantidad de trabajo,
Y en esa medida nos estamos adaptando al cambio. Quien es flexible, más rápido se adapta al cambio y menos niveles de estrés va a tener. Y pues efectivamente, como lo dice Darwin, pues son los que van a sobrevivir. Entonces, revisemos qué tan flexibles estamos siendo como empresa con nuestros trabajadores en estas demandas laborales. Bueno, estas actividades de las demandas de naturaleza del trabajo es que hay unos trabajos que siempre han sido trabajos estresantes, con un riesgo psicosocial alto, porque tienen unas demandas de carga mental, unas demandas emocionales, porque la jornada laboral ya no es una condición que pueda flexibilizarse, sino que es que la jornada laboral debe mantenerse en esos horarios o mantenerse, y porque la responsabilidad del cargo así se lo exige. Ahí vemos unos ejemplos que de pronto ahora han sido más identificados pues por el tema de la pandemia, pero el tema de los médicos, de todos los servicios de emergencias, los policías, el ejército, los bomberos, son personas que tienen altas cargas de demandas emocionales y por lo tanto niveles de riesgo alto. También porque están en contacto con las emociones de las personas todo el tiempo. Hay personas siempre necesitadas, dolidas, más ahora con tema de pandemia, que, eh, que los van a necesitar por motivos de su trabajo. Las personas de los call centers también tienen un alto nivel de demandas emocionales. Las personas que normalmente están en los call centers están recibiendo quejas, algunos están en temas de cobranzas, están cobrando, y las personas pues descargan toda su emocionalidad, todas sus dificultades, muchos de ellos incluso a través de estos call centers terminan escuchando los problemas de los demás y es digamos un peso que debe aprender a manejarse. También las jornadas laborales, hay médicos que trabajan 24 horas, descansan 48, hay otros que su jornada es en la noche y tienen que trabajar en la noche, entonces es parte de su trabajo. Eh, en este momento los docentes también están teniendo una carga mental y emocional muy alta por la forma como están trabajando, por pues de pronto también ellos están recibiendo como siempre, porque eso pasa en los colegios de forma presencial, pero ahorita también de forma virtual con los chicos, recibiendo esas emociones de lo que están viviendo, de las necesidades que tienen cada uno de sus estudiantes. Frente a este riesgo, lo que se plantea es, bueno, hay diferentes mecanismos digamos, controlar estos riesgos. Uno de ellos es establecer protocolos en los que cuando las personas se vean por la naturaleza de su trabajo, se vean, digamos, sobrepasadas, agobiadas, se enfrenten a una situación emocional alta, pues también tengan la posibilidad de expresar sus emociones, de, de hacer manifiesto sus sentimientos, incluso en algunos casos, pues el protocolo se extiende hasta el manejo de estrés postraumático, ¿no? Algunos de los eventos que viven los trabajadores son tan fuertes y con una carga emocional tan fuerte que lo que les genera es un estrés postraumático. También en cuanto a las jornadas laborales, pues revisar cuáles son los tipos de descanso que se les está haciendo. A veces, sin darnos cuenta, sin pensar en la necesidad del trabajador, los doblamos, no les damos los descansos por X o Y razón. Entonces, esos son tipos de situaciones que deben preverse para que no ocurran. Y frente a las responsabilidades del cargo, que normalmente aquí tenemos a todos los gerentes, los que tienen personas a cargo, que como tienen unas responsabilidades muy altas, pues definitivamente los niveles de estrés son elevados. En ese caso, lo que hay que hacer es definitivamente revisar las cargas,
si tienen, si están aprendiendo, si saben delegar, liderar, y efectivamente conocen bien sus responsabilidades, hasta dónde van, porque a veces esa misma responsabilidad los lleva a asumir responsabilidades que no les corresponden. Bueno, y con respecto a las demandas de carga mental, estas son las que tienen las actividades que tienen las personas que tienen actividades que requieren alta atención y concentración al detalle. Para esto es importante esas capacitaciones técnicas, para que ya no resulte tan pesado, sino como algo muy mecánico, esa atención al detalle, ese análisis numérico, esas tomas de decisiones cuando ven datos. Entonces las capacitaciones técnicas aquí son también muy importantes. Bueno, perdón un momento, un poquito de agua. Listo. Y ya, pues entonces las finales, que en términos generales, lo que siempre aconsejamos en riesgos y en cualquier riesgo, no solamente en el riesgo psicosocial, es que los trabajadores, los empleadores, las empresas, lo primero que deben hacer es implementar medidas enfocadas a mejorar o a controlar las condiciones ambientales y por último enfocarse en el trabajador. Es así como frente a otro tipo de riesgos, pues lo último que se debe revisar frente al riesgo es, por ejemplo, el uso de elementos de protección personal. ¿Sí? Lo primero es revisar los niveles de ruido o los niveles o los controles para trabajar en alturas o para trabajar en caliente. Y ya como última medida, que también hay que tomarla, se contemplan las medidas en el trabajador, es decir, por ejemplo, los elementos de protección personal. Entonces, como yo les decía al comienzo, pues lo que primero que debemos hacer para tratar el riesgo psicosocial es empezar a mirar las condiciones de la empresa, las condiciones ambientales, las condiciones de organización del trabajo, la naturaleza del trabajo y por último enfocarnos en las medidas hacia el trabajador. Eh, sin embargo, lo que uno encuentra que es que con facilidad las empresas se están enfocando en estas últimas medidas eh, para controlar el riesgo psicosocial y sin contemplar las otras. Entonces, digamos que a veces uno lo que ve es que de poco o nada le puede servir a un trabajador una capacitación para el manejo del estrés si tiene muchísima cantidad de trabajo o si sus jornadas laborales son de 12 horas todos los días. Entonces, a veces esas capacitaciones creemos que no sirven y sí sirven, esas sensibilizaciones, esos talleres, esas terapias de relajación sirven, siempre y cuando hayamos pensado antes en revisar y mejorar las condiciones a las que están expuestos nuestros trabajadores. Bueno, básicamente estas medidas hacia los trabajadores debemos pensarlas como medidas de promoción y prevención. La última circular vuelve y no lo recuerda. Estas medidas para que nosotros tengamos una salud mental, para que nosotros podamos decir que tenemos eh, trabajadores saludables mentalmente, que el riesgo psicosocial realmente lo estamos controlando, estamos haciendo que no se materialice y reduciendo los niveles de estrés, tenemos que contemplarlo en estos tres aspectos, que son el aspecto físico, mental y social. Porque cuando nosotros hablamos de salud, como la Organización Mundial de la Salud nos lo ha dicho, pues salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. No es posible que yo hable de salud cuando yo estoy aparentemente bien físicamente, pero mentalmente estoy con ansiedad o al contrario tengo conflictos y relaciones interpersonales en mi familia o con mis compañeros. No podemos hablar de una salud cuando hay alguno de los factores afectados. Y el ser humano es tan integral que eso lo tenemos claro muchísimos
lo hemos visto, y es que cuando nosotros se nos afecta, tenemos una afectación física, indudablemente nuestra salud mental, nuestra parte mental se va a ver afectada. Aquellos que han tenido una enfermedad o que tienen enfermedades dolorosas, pues indudablemente se van a ir viendo afectados, ¿no? Por el dolor, por la enfermedad, emocionalmente, mentalmente, y lo mismo en sus relaciones sociales. Y pasa exactamente lo mismo. Muchas cosas están en nuestra mente, en nuestras emociones, y no somos capaces de manifestarlo con palabras, de expresarlo, de sacar como todas esas emociones, y empiezan a manifestársenos en nuestro cuerpo, con un vértigo o con de pronto problemas en la piel, gastritis, migrañas. Esas son enfermedades que ya sabemos están directamente relacionadas con el estrés. Incluso algunos estudios ya hablan de algunos tipos de cáncer relacionados con el estrés. Y no es extraño porque vemos que algunas personas que han sido diagnosticadas con enfermedades como el cáncer, enfermedades terminales, que entran en procesos de paz consigo mismos, de reconciliación con los otros, resultan que con el tiempo resultan que han sanado o que se curan o que los medicamentos y los tratamientos los asumen más fácilmente, resultan siendo más resistentes, porque mentalmente están fortalecidos. Entonces sabemos que esto es una integralidad, por eso cuando implementemos actividades hacia los trabajadores, pensémoslas en estos tres aspectos. Hay que implementar actividades, la última circular del Ministerio del Trabajo nos lo recuerda. Si es necesario de manera individual, la ARL ya puede empezar, ya lo está haciendo las ARLs, empezar a implementar actividades individuales. ¿Lo que quiere decir? Que si hay alguna persona, se identifican algunas personas que requieren una atención personalizada, no es un proceso terapéutico, la empresa no puede proporcionar un proceso terapéutico, pero sí puede proporcionar un acompañamiento, unas actividades como lo dice la circular de escucha, de orientación de manera individual a los trabajadores. Entonces, en esta misma mecánica o en esta misma sintonía, por decirlo de alguna forma, pues físicamente tendremos que implementar acciones encaminadas hacia el sueño de los trabajadores que se ha visto bien afectado. Eh, Hemos visto que las personas no están durmiendo, no están teniendo hábitos de higiene del sueño, entonces habrá que reforzar todo lo que tiene que ver con higiene de sueño, explicarle a los trabajadores cómo es que deben prepararse para dormir, qué actividades, cómo deben hacer para dormir mejor, para que puedan eh, consolidar procesos mentales como la memoria, para que en el sueño puedan recoger, digamos, todas esas experiencias en el día y aprovecharlas mentalmente para que puedan recargar las baterías y puedan al otro día estar en perfectas condiciones para seguir desarrollando su trabajo y no que tengamos personas con fatiga mental. El ejercicio hay que seguir, eso lo he visto muchísimo y hay que seguir implementando el ejercicio, las pausas activas, no tenemos absolutamente nada mejor para prevenir todos los problemas de riesgo biomecánico, enfermedades osteomusculares y también mentales que las pausas activas, el ejercicio. La nutrición, porque también estamos teniendo personas con obesidad, porque están, pues como está más a la mano la nevera de pronto, la misma ansiedad los está llevando o el estrés los está llevando a comer más, pues es necesario hablar de nutrición como siempre se ha venido haciendo, continuar haciéndolo encaminado hacia las actividades del control del riesgo psicosocial. Y también insistir mucho en el protocolo de bioseguridad. A veces lo que ha pasado con las empresas y los que ya están trabajando de manera presencial es que cuando salió el protocolo de bioseguridad hicieron una capacitación, pero no siguieron insistiendo, volvieron a capacitar. Esto es como todo el tema de seguridad y salud en el trabajo en los trabajadores. Hay que volver a insistir, pues porque digamos que no
no solo por el riesgo biológico, que yo pues creo que hay que hacerlo por eso, sino por el riesgo psicosocial, porque en la medida que yo siento que estoy haciendo cosas, que estoy haciendo actividades para cuidarme, pues muy seguramente voy a estar sintiendo menos temor de contagiarme, porque lo estoy haciendo bien, estoy cumpliendo con mi protocolo, estoy sintiendo que estoy controlando lo incontrolable. Cuando nosotros no podemos controlar las cosas que nos pasan o tenemos tanta incertidumbre como en el caso del COVID, pues eso nos genera angustia, estrés, miedo y por supuesto estrés. Entonces, en la medida que yo sienta que estoy haciendo mi parte, lo que yo puedo controlar, que es tomar todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, usar el tapabocas, lavado de manos, pues en esa medida mis niveles de estrés también van a bajar. Entonces el protocolo de bioseguridad no es solamente por el riesgo biológico, es también por el riesgo psicosocial. En cuanto a la parte mental, emocional, es importante, de eso se habló muchísimo al comienzo de la pandemia, yo espero que aún se siga manejando, yo veo con confianza que la gente, los trabajadores lo fueron asumiendo poco a poco y fueron estableciendo su rutina de trabajo, muy parecida, si no igual, a la que tenían en la forma presencial. Como les decía, es importante ser flexibles de acuerdo a las circunstancias que estén viviendo cada uno de nuestros trabajadores. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos estar atentos y al tanto de esas circunstancias que nos están pidiendo o que están viviendo nuestros trabajadores, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, estamos exigiéndole a unos trabajadores unos horarios, unos cumplimientos de unas metas y no sabemos que de pronto está teniendo que cuidar a una persona enferma o que de pronto tiene unos niños y es madre soltera y está teniendo que lidiar con eso. Entonces, aquí es importante también para establecer estas medidas como tan individualizadas que se requieren, que ya, como les digo, el Ministerio de Trabajo las tiene contempladas, que casi que entremos a mirar uno a uno de nuestros trabajadores, se requiere que más que nunca de pronto se actualice el perfil sociodemográfico de la empresa. Se pueda hacer también eh, el informe o la encuesta de comorbilidad sentida o de condiciones de salud para identificar qué otras situaciones están viviendo nuestros trabajadores. Y asimismo poder proponer. Entonces, bueno, eso es un poco el tema del diagnóstico, de cómo hacemos el diagnóstico de qué es lo que está pasando en las casas, porque de qué es lo que están viviendo nuestros trabajadores, porque digamos que cuando los teníamos a todos presenciales era fácil por observación directa, por cuestionarios, por las mismas condiciones físicas de las instalaciones, hacer el análisis de cuáles eran las necesidades que tenían nuestros trabajadores, pero ahora se nos hace un poco más difícil. Y en cuanto a las necesidades de riesgo psicosocial, pues tenemos también nuestra herramienta para poder definir cuáles son esos factores en donde nuestros trabajadores requieren más ese acompañamiento y ese apoyo. También entonces a nivel mental hay que proponer la lectura, establecer actividades artísticas. La actividad artística se recomienda muchísimo por un factor importante y es que a través del arte nosotros podemos expresar nuestras emociones. Y en este tiempo, bueno, en todo tiempo es importantísimo que nosotros podamos expresar nuestras emociones. En la medida que nosotros podamos de alguna forma conectarnos con nuestras emociones, va a hacer que esas emociones de pronto no se desborden en un momento determinado y se desborden en una enfermedad mental, en una depresión, en una crisis de ansiedad o en un conflicto familiar, en violencia familiar o con un compañero o entre jefes. Entonces es importante empezar a manejar las emociones, todo lo que ustedes puedan encaminar hacia la inteligencia emocional, con actividades artísticas, proponer concursos, programas, que las personas se vinculen con las diferentes formas de expresión artística, buenísimo. Ya hay empresas que lo están haciendo, hacen un concurso de canto, de baile,
de dibujo. Hay algunos que los están empoderando un poco más y entonces deben dar la capacitación de cómo hacer un origami. Ese tipo de actividades no hay que perderlas de vista. Y yo sé que con toda la cantidad de trabajo que hay y con todo lo que todo lo que hay que hacer es importantísimo. Es difícil, pero es muy importante porque eh, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que nosotros nos gastábamos en el transporte, los que están en casa? Cuando estábamos en la presencialidad también había capacitaciones. Lo que pasa es que ahora debemos enfocarnos en capacitaciones hacia el riesgo psicosocial, que es lo que nos está afectando y es lo que nos puede generar muchas variadas enfermedades. Y continuar, como lo han venido haciendo muchas empresas, con todas las técnicas, terapias y actividades que puedan estar haciendo de relajación. Y a nivel social, pues fomentar que se mantengan las relaciones que se tenían antes. Yo siempre he dicho que ese término de distanciamiento social es un término muy mal empleado, muy mal, eh, bueno, esa etiqueta no ha debido ser así. Nosotros estamos distanciados físicamente, pero no significa que estemos distanciados socialmente ni distanciados emocionalmente. Podemos mantener las relaciones que teníamos con nuestros compañeros de trabajo, podemos mantener nuestras conversaciones y abrir espacios sobre cómo nos sentimos y cómo estamos llevando esta pandemia eh, en casa o en el trabajo, qué nos está generando usar tanto tiempo los elementos de protección personal cuando no estamos acostumbrados, qué cosas o qué conflictos nos están generando en el ámbito laboral, el hecho de no poder compartir, sino que, por ejemplo, hay cocinas tan pequeñas o sitios de donde comen el comedor tan pequeños que solo cabe una o dos personas en este momento, por distanciamiento físico, entonces ya no se puede, ya. Entonces, ¿de qué forma también la empresa está brindando ese apoyo social a los trabajadores, ese apoyo en sus relaciones familiares, que le pueden generar un estrés junto con lo que están trabajando? Y por último, pues yo quisiera referirme al juego frente a estas medidas de autocuidado. Y es que el juego pues nos acerca, nos trae, nos conecta con nuestro yo niño. Y ese yo niño pues es el que se divierte, es el que siempre es capaz de sonreír pese a las dificultades, el que siempre tiene una respuesta positiva, el que siempre está dispuesto a hacer cosas nuevas. Ese yo niño es el que le gusta jugar. Y muy seguramente en las empresas de todos ustedes había espacios para que participaran en campeonatos de fútbol, de bolos, que se han perdido. Entonces, ¿de qué forma a través de la virtualidad, a través del distanciamiento físico, podemos implementar juegos con nuestros trabajadores que de pronto ahora en octubre hacían que el día de la familia, entonces siempre hacían no sé qué cosas, ahora cómo lo van a hacer, pero no perder esos espacios. Digamos, en la programación del año, ustedes habían hecho un día para el día de la familia y era el día del campeonato y era el día de no sé qué cosas, pues no perdamos el espacio, adecuémoslo a la virtualidad, al distanciamiento, a las condiciones, pero no lo perdamos, no lo perdamos, no perdamos esos espacios en los que de pronto se le permitía al trabajador compartir con su familia. Busquemos de manera creativa cómo se puede hacer, apoyémonos todas estas actividades en el área de bienestar y qué cosas se pueden implementar. Yo no sé si de pronto alguno ahora pueda contarnos unas experiencias sobre esto, porque hay muchas empresas que ya han implementado muchas de las actividades que yo les he propuesto, de las estrategias que les he propuesto para controlar el riesgo psicosocial y puedan de pronto contarnos cómo les ha ido, cómo han tenido que cambiar, por ejemplo, ese juego, esas capacitaciones, cómo han tenido que hacer para adaptarse y para no perder esos espacios. Bueno, definitivamente tenemos que siempre tener en las empresas una opción para que los trabajadores puedan manejar sus emociones y puedan manifestarse.
En este punto el comité de convivencia es tremendamente importante. A veces creemos que porque como no están en la empresa o como hay más poquitos o como pues casi ni nos hablamos por el tema de tapabocas y no sé qué más cosas, pues no va a haber conflictos y no vamos a necesitar al comité de convivencia. Sin embargo, el comité de convivencia tiene una de sus funciones y es prevenir el acoso laboral. Dentro de su función de prevenir el acoso laboral, cabe fomentar todas las actividades que conlleven a un bienestar social, colectivo, entre compañeros. Entonces es aquí donde el comité de convivencia también debe entrar a promover relaciones respetuosas, sanas entre compañeros y también pueden fomentar la divulgación de piezas comunitarias, de comunicación, como esta que están viendo ahí, con todas las direcciones, con todos los teléfonos, con todas las ayudas en las que puede tener un trabajador. No se imagina la cantidad de personas que se han aislado y se pueden seguir aislando eh, de su realidad, de su entorno, de su equipo de trabajo, que ya ni se conectan, no prenden las cámaras, no hablan y pueden estar teniendo serias dificultades con sus emociones y en medio de esa soledad no tener como a quién acudir en ese caso, pues puede ser también un factor desencadenante de un intento de suicidio, de una depresión. Entonces es importante hacerle saber a los trabajadores que hay líneas como la línea 192, la opción 4, donde los trabajadores pueden acudir a, eh, a tener una ayuda de su manejo emocional y de lo que pueden estar sintiendo de su sintomatología. Recordarles a los trabajadores que la EPS que tienen no es solamente para el tema físico, recordarles que también en su EPS pueden acudir al psicólogo, que también pueden ir al médico y solicitar citas con psicología. Empezar a convocar a la ARL y empezar a decirle a la ARL, bueno, de acuerdo a las últimas digamos, disposiciones que ha dado el gobierno en materia de las funciones y del acompañamiento que debe hacer la ARL a sus trabajadores, cómo van a empezarnos a ayudar para tener identificados estos trabajadores, para que los psicólogos especialistas en riesgos y los psicólogos de las ARLs empiecen a apoyarlos a ustedes individualmente con sus trabajadores. Y bueno, pues tenemos otras líneas que también es importante que las revisen. Hay personas que han aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o tabaco durante el aislamiento por temas de ansiedad. Entonces, digamos que lo que buscan es manejar su ansiedad con el uso de estas sustancias psicoactivas, incluso el uso del café, de la cafeína, del tintico, también es considerada una sustancia que está afectando nuestro cerebro y que aquí también tendría que entrarse a revisar cómo algunos trabajadores pueden estar siendo afectados por esto, darles opciones. Y eh, también tenemos pues la línea púrpura, que en algunas ciudades pues no se llama así, pero en todas las ciudades del país hay una Secretaría de Gobierno con una Secretaría de la Mujer, donde también muchas de las personas pueden denunciar casos de violencia emocional, sexual, física hacia ellas. Porque a veces nosotros pensamos que todas las personas eh, que están trabajando tienen todo bajo las mismas condiciones. Mm, Incluso yo pienso que hace unos 8 meses se le hubiese preguntado a la población colombiana si querían trabajar en casa. Yo creo que un gran porcentaje hubiera dicho que sí, que fantabuloso, que lo más maravilloso del mundo es trabajar en la casa. Y hoy en día, después de 7 meses de trabajar en casa, muchos están queriendo regresar, extrañan a sus jefes, a sus compañeros, extrañan esa vida laboral y a muchos
los estamos enviando a trabajar a un medio adverso. Es por eso que la violencia intrafamiliar ha aumentado la violencia hacia la mujer. Muchas de las mujeres que teníamos en el trabajo las enviamos a trabajar a sus casas y este es un medio adverso, es un medio violento. Entonces también tenemos que contemplar como empleadores esas opciones y brindarles opciones a los trabajadores para promover también la salud mental. Bueno, yo creo que aquí voy a abrir el espacio para las preguntas. No sé si ya tenemos algunas preguntas o alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas. Okay. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta específica sobre algún factor del riesgo psicosocial, la forma de tratarlo, o alguno que quiera contarnos un poquito de su experiencia? Bueno. Bueno, doctora, me pareció muy interesante Sí. todo este tema adicional, que creo que es lo que estamos viviendo todos día tras día, ¿no? En el tema del trabajo en casa. No Sí. sé, los participantes, si tienen dudas, inquietudes, por favor, para que aprovechemos al máximo que tenemos a la doctora. Sí. Gracias. Buenas tardes. Ay, bueno, adelante, yo después participo, no hay problema. No, Ok, qué pena. ¿quién iba a hablar? Hola, buenas tardes, mi nombre es Lili Marisa y pues realmente sí me pareció muy interesante el tema, particularmente nosotros en la empresa tenemos una colaboradora en la que nosotros eventualmente manejábamos home office, era como 2 veces al mes que se le daba la oportunidad a los participantes, a las personas vinculadas de que fueran a su casa a trabajar 2 días durante el mes. Ella al principio pues estaba muy motivada, ella tiene 2 niños muy pequeños y desde que empezamos este tema ella sí está desesperada por regresar porque realmente los niños pues no le permiten el espacio para estar en reuniones, escuchar los gritos, entonces a veces es un poco complejo. Sin embargo, con ella también tenemos un tema y es que ella es una persona de alto riesgo porque ella vive con una persona que trabaja en el medio de la salud. Entonces a veces es un poquito difícil para nosotros de pronto consolarla porque hay momentos en que estamos reunidos y ella empieza a llorar ya desesperada. Entonces ese tema de que de pronto llegamos a apoyarla para que ella maneje las emociones se ha vuelto un poco difícil. ¿Cómo podríamos nosotros de pronto brindarle apoyo a ella en este tipo de casos? Sí, bueno, primero yo pienso que muchas empresas hoy, hoy están teniendo que hacer primeros auxilios psicológicos, ¿no? Cuando tú dices de consolar, contener, definitivamente hay muchos de los trabajadores de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo, que están teniendo que cumplir con esas labores, ¿no? Entonces están, es lo que tú dices, consolarla porque está en un momento crítico, está en un momento emotivo, emocional, difícil. Y esto contemplémoslo también para estas personas, pues es un riesgo psicosocial que de pronto no tenían contemplado y que están teniendo que asumir. Entonces, si hay equipos de trabajo que estén realizando estas funciones, que estén teniendo que contener emociones, que estén teniendo que escuchar personas así, hay que prepararlas también. Tenemos que preparar estos equipos de trabajo en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? ¿Qué deben hacer en caso de que una persona esté, en este caso, descontrolada, llorando, en una crisis de ansiedad? ¿Cómo lo manejan? Si es que muchas de las personas que están haciendo este apoyo no son psicólogos, es apenas el de gestión humana, el administrativo, el auxiliar. ¿Cómo lo pueden manejar? ¿A quién deben acudir?
Si tienen unos listados de las personas que pueden acudir en casos de estas situaciones, porque es que cada vez más lo estamos viendo, de contener. Y ya concretamente, Liliana, con tu pregunta, es que definitivamente estas personas necesitan un acompañamiento individual, porque sus emociones ya están desbordadas, tienen unas cargas complejas. Entonces, por un lado, necesitamos revisar cuáles de las condiciones le podemos ayudar a estas personas a flexibilizar. Entonces, flexibilicémosle el horario. No, entonces flexibilicémosle la cantidad de trabajo, porque es que ya no está pudiendo ir a reuniones porque los niños efectivamente, me imagino niños muy pequeños encima, llorando, peleando, gritando, mami, tengo hambre. Entonces, estas personas hay que reorganizarles el trabajo, ¿sí? Y como yo les decía al comienzo, eso es casi que individual, ¿no? Uno por uno. Ellos mismos lo van dando a conocer, sino las personas, sus jefes, los equipos de trabajo. Mira, hay que hacer algo con Andrea, porque es que no está pudiendo ir a las reuniones, porque no nos está cumpliendo. Entonces uno ya tiene que empezar a identificar qué es lo que está pasando y ayudarle con las condiciones y por otro lado brindarles ayuda eh, que es laboral, que está permitida, que se le encomendó a las ARLs, individual de un acompañamiento y muy seguramente también remitirla por su EPS a un psicólogo. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque esté loca, no porque tenga una enfermedad mental, es porque necesita ayuda, ayuda de un tercero porque sus emociones están desbordadas. Porque si no se hace a tiempo, muy posiblemente va a terminar con una crisis de ansiedad, como ya lo hemos visto, depresión, estrés, intentos de suicidio. Entonces, la salud mental es muy delicada y todos somos como tan diferentes, ¿no? A veces uno cree que este trabajo, esta tarea, para todos es súper fácil, pero resulta que no, hay unas condiciones particulares de cada quien y no le puede resultar igual de fácil al uno que al otro. Entonces, mi sugerencia de verdad es revisen primero las condiciones. Tienen ya identificadas unas personas que requieren unas condiciones especiales, flexibilicémoslas, revisemos cómo podemos apoyarla como empresa y para evitar que esto se nos salga de las manos. Es que miren, no se imaginan lo que es un suicidio en una empresa, en un sitio de trabajo, una persona con depresión, ahí sí se nos complican las cosas. Entonces es eso y apóyense muchísimo en la ARL, solicitando esa intervención que ya está por ley autorizada individual con los trabajadores. No es un proceso terapéutico, eso solamente se define a través de la EPS, pero sí es un acompañamiento que puede hacer la empresa. Además, porque muy seguramente si la cosa se agrava, como con todos los riesgos existentes en una empresa, se les va a exigir a la empresa, bueno, ¿y qué hizo frente al riesgo? ¿Usted qué hizo para evitar que esto se saliera de las manos? ¿Qué hizo para evitar que tantas personas resultaran con depresión o con estrés? Entonces, también porque ustedes deben tomar esos controles y hacer esos controles. Vale, muchísimas gracias. Ok. Margarita y luego te leo Patricia. Gracias, Caterine. La verdad iba a decir algo pues más bien chistoso y es que yo fui de esas personas que los primeros meses, yupi, rico, quedarme en la casa, ay, que por favor continúe un poquitico más, que nos alarguemos otro poquito más en la casa, pero en mi empresa nosotros ya empezamos con la presencialidad de menos del 50%. Yo personalmente estoy yendo 2, 3 días a la semana y la verdad me gusta, o sea, como que encontré que efectivamente me hacía falta, yo no estoy viendo allá a nadie, estamos con tapabocas todos, pero el hecho de volver como a esa parte de la rutina, pues también me parece interesante y por eso me digo que es chistoso, es porque cuando lo mencionaste me sentí identificada con el comentario y dije, ah, ok, o sea, es efectivamente
no soy yo, sino que efectivamente puede ser como la situación de más de una persona de sentirse como rico haberse quedado en la casa, pero en cambio también rico volver a su rutina anterior. Y el punto ahí es cómo encontrar el equilibrio en la salud emocional, porque creo que cuando nos mantenemos con el miedo de salir a la calle porque afuera hay un bicho que me va a matar, nosotros como papás y aparte de líderes o de jefes, creo que tenemos una responsabilidad con las siguientes generaciones. Ese es otro ejercicio con el cual me puse yo a pensar. Yo probablemente no sé si muchos, pero de las personas que estén acá, crecí en la época de las bombas de Bogotá con Pablo Escobar y para mí mis hijos crecieron sin una pistola de juguete en la casa. A mí me marcó esa época. Entonces tengo como mucha curiosidad de qué va a pasar con esta generación de niños de 5, 6, 7, 8, 10 años, 12 años, 13 años que no están yendo a los colegios porque los papás estamos tomando las decisiones de quedémonos en la casa hasta enero o algo por el estilo cuando el colegio está tratando de abrir esta nueva posibilidad y hasta dónde nuestros miedos se los estamos pasando y es una buena idea o bueno, no sé, lo dejo ahí como como para abrir, ese es otro tema de otra charla probablemente y no de temas laborales, pero creo que es una ayuda para las personas que estamos en esta charla que puedan tener hijos pequeños o hijos en mediana edad, en donde qué deberíamos como papás, no solamente como empleados o empleadores, pero también como personas hacer en estos momentos. Por el riesgo psicosocial, no es solo el nuestro, es también de estas nuevas generaciones. Gracias. Gracias, Margarita. Mira, tú has mencionado algo muy, muy importante y es el temor a salir. Y es en últimas el temor a contagiarnos. Con lo que tenemos que estar viviendo todos, ¿no? Unos más que otros, pero ese temor y esa incertidumbre sigue. Yo lo que he visto es que definitivamente sí se recomienda a ustedes que de pronto están en esas áreas de talento humano, en las gerencias y pueden tomar decisiones, sí es recomendado que los trabajadores puedan ir en turnos con todas las medidas de protección, por poco tiempo, no de pronto todo el día, puedan estar regresando a su trabajo parcialmente, temporalmente, de pronto una vez cada 15 días, que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque también tenemos en consulta muchas personas que estuvieron en cuarentena, pero cuando les abrieron la actividad económica y les tocó ir a trabajar, presentaron crisis de ansiedad, desmayos, o sea, toda la sintomatología de una crisis de ansiedad por salir a trabajar, porque le tenían miedo a la calle, miedo a una avenida, miedo a contagiarse, miedo a que los roben. Entonces, yo lo que he sugerido a las personas en términos generales, en la vida cotidiana y también a los trabajadores con los que he tenido intervención de pronto individual, pero también con los grupos de personas con las que me he relacionado, es que no pierdan la posibilidad que nosotros tenemos actualmente por decreto de poder salir a caminar. No es que van a ir a meterse a una marcha, a una aglomeración de personas, o van a irse de compras, o van a hablar con todo el mundo, solamente aprovechen, salgan de su conjunto, den una vuelta, vuelvan, regresen y sigan trabajando en casa. Los que puedan, y si pueden ir implementando parcialmente las medidas de regreso a casa, háganlo. Miren, cuando nos toque regresar, cuando la vacuna aparezca y todos nos digan podemos regresar tranquilamente a nuestros trabajos, va a haber una cantidad de personas temerosas, miedosas de ir a trabajar, aunque no haya virus, y temerosas de que las roben, del cambio, del carro, de la vía, de la calle, porque se habituaron y se encerraron. Entonces, tampoco es que el encierro esté es una medida de control del riesgo biológico, pero no es lo deseado para el riesgo psicosocial. Ojalá los niños también con todas las medidas los puedan sacar, entrar. Miren,
Los psicólogos y los médicos llevamos años diciéndole a los papás, a los niños, hay que sacarlos a jugar. Los niños tienen que establecer actividades de socialización con otros niños, de conectarse a través del juego. No los dejen solamente pegados al televisor jugando con un play. Y llevamos años diciéndolos que se ensucien, que salgan y corran, que jueguen con otros niños, que se caiga y vuelva y se levante. Y ahora nos toca decirles, les toca guardaditos, les toca quieticos, quédense en su casa. Pues esto definitivamente para esta generación será bastante duro, pero en la medida que los puedan sacar por el conjunto, que puedan aprovechar que lo tenemos permitido, ¿no? Salir a caminar por unos espacios, con todas las medidas de protección, de cuidado, háganlo porque el temor a salir después es bien difícil de manejar. Bueno, Patricia, Muchas gracias. a ti, Margarita, por tu participación. Patricia, efectivamente, ustedes, nosotras, las mujeres, contamos con la Secretaría de la Mujer. Yo ya te pongo el pantallazo, lo puedes buscar incluso por internet. La Secretaría Distrital de la Mujer tiene las casas de la mujer, que son casas como por localidades. Cada localidad tiene una casa de la mujer donde hay psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales dispuestos a escuchar y a ayudar y a establecer toda la ruta de atención que se requiere frente a un caso de violencia, de dificultades que te pueden estar afectando como tu salud mental también y física. También para que lo sepan, no, pues no el caso de Patricia, pero la Secretaría de la Mujer también tiene unas casas refugio donde es posible que haya mujeres solas o con sus hijos que estén siendo afectadas por sus parejas o que no tengan a dónde ir porque precisamente por la violencia intrafamiliar. Puede darse el caso también de una trabajadora que esté pasando por esta situación y estas casas refugio lo que hacen es que reciben a las mujeres con sus hijos para atenderlas y atenderlas en eso. Ahora, sí, pues ya concretamente, Patricia, sería que les manifestaras cuál es tu caso y ellos conocen toda la ruta de atención, a dónde debes acudir, si hay que poner una denuncia. Ellos te hacen todo el proceso para que se te restablezcan los derechos y también para que puedas denunciar si es preciso. Jimena, en tiempos de pandemia es posible gestionar en línea la batería de riesgo psicosocial. Bueno, esto es un tema bien controvertido, pero la norma no lo dice claramente. Entonces, yo sí creo que definitivamente la batería de riesgo psicosocial es una herramienta útil, necesaria en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia nosotros necesitamos saber como empleador dónde es que tenemos el mayor riesgo, qué es lo que está pasando con nuestros trabajadores así estén en la casa, en qué áreas o en qué factores de los que acabamos de ver es donde tenemos el riesgo de que las personas se nos enfermen, tengan estrés, todo. Esta batería que hay en Colombia es una de las baterías, yo no sé, yo me atrevo a decir que la más completa que conozco para medir el riesgo psicosocial. La batería americana, la española, son muy buenas, pero aquí la hicieron, digamos, contemplando todas estas baterías extranjeras y quedó bien, bien completa. Nos puede dar luces sobre dónde necesitamos en este momento apuntar todos nuestros recursos para ayudarle a los trabajadores a que mentalmente estén bien. Entonces, sí me parece que es un momento oportuno para aplicarlo. Y en cuanto a la aplicación, pues es que cuando hablamos de la aplicación virtual o en línea, no está permitido por Ministerio de Trabajo una aplicación a través de un instrumento virtual o a través de un instrumento en línea, software, ¿cómo se llama? Formato de Google, no hay autorización del Ministerio de Trabajo para aplicarlo de esta manera. Esto es porque
la batería de riesgo psicosocial es un instrumento psicométrico que es diseñado por psicólogos con un trasfondo de unas mediciones psicométricas, es probado en grupos estándar y luego sí sale con sus baremos y su confiabilidad y su validez. Para que la prueba conserve la confiabilidad y la validez, debe hacerse exactamente igual a cómo fue diseñada y a cómo fue probada. No puede hacerse de otra forma porque pierde confiabilidad y validez. Entonces, por eso no la van a avalar virtualmente a través de ningún software que se inventen o que nos inventemos los psicólogos. El único software que va a estar autorizado para la aplicación virtual de esta batería será el que ellos diseñen y prueben. Hagan todo el tema de confiabilidad y validez. Ahora que estamos como tan de moda con el tema de la vacuna, es básicamente lo mismo. Se establece un instrumento como la vacuna y debe ser probado con grupos de control. ¿Sí? Esta batería fue probada en grupos de trabajadores urbanos, rurales, operarios, gerentes, fue probada y con eso salieron unos baremos que sobre los cuales nos medimos y nos calificamos. Entonces, cuando salga el software, lo diseñen el Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana, que eso está un poquito lejos, tienen luego que probarlo con grupos de trabajadores y ahí sí lo ponen a disposición de todas las empresas y ahí sí nosotros podemos garantizar que ese instrumento psicométrico nos esté arrojando los datos confiables y válidos sobre nuestra población de trabajadores. Entonces, realmente lo único aprobado en este momento es la aplicación de la batería psicosocial a través del instrumento físico, el cuestionario físico. Por temas de pandemia, se hace un acompañamiento virtual, que es diferente a utilizar un aplicativo, que es lo que hace Legis. Entonces, nosotros lo que hacemos es distribuimos las encuestas en los centros de trabajo, en los puestos de trabajo, en las casas de las personas y hacemos un acompañamiento virtual. Entonces, nos conectamos con las personas como estamos conectados ustedes y yo hoy, damos las instrucciones, explicamos todo el tema de confiabilidad, validez, cómo se manejan los resultados, que las personas pueden tener la certeza que son resultados que solo va a manejar un experto en riesgo psicosocial, y se hace el acompañamiento. Las personas hacen su batería en su lugar de trabajo o en su casa, la diligencia como está establecido por la ley en su cuestionario físico que previamente se le ha entregado y posteriormente nosotros pues, lo acompañamos por si tiene dudas, que ese es el papel del psicólogo especialista durante la aplicación de la batería, y es acompañar a los trabajadores por si tienen dudas en cómo responder o cómo resolver una de las preguntas, si hay que leerles porque hay algunos de pronto con un nivel educativo más bajo, si hay que explicarles, y cuando se termina la encuesta, pues lo que se hace es que vuelve y se coloca en el mismo sobre y se recoge, y eso es lo que realmente está permitido y autorizado hasta ahora, y desde obligación desde la 2404 en el 2019, solamente se puede aplicar el cuestionario físico. No hay chance de gestionarlo. Y esto es importante que lo sepan porque de pronto ustedes tienen la posibilidad de estar haciendo esa contratación y pues por temas de pandemia muchas empresas están ofreciendo este software. Pero la batería de riesgo psicosocial, de pronto para los que no lo saben o les recuerdo, no solamente sirve para identificar cuáles son esos factores de riesgo en los que los trabajadores podrían tener una materialización del mismo y llevar a tener estrés y otro tipo de enfermedades, sino que también estos resultados de batería se utilizan para la autorización de las horas extras en las empresas. Digamos que es un insumo que se pide para que autoricen las horas extras en las empresas, y también estas baterías, pues como cuando ya se diligencia se convierte en la historia clínica del trabajador, historia clínica mental, pues nosotros debemos conservarlas 20 años por si hay algún tipo de demanda laboral o por si hay un proceso de calificación de enfermedad laboral. Entonces ahí van a pedir los resultados y los pueden pedir individuales, ya nosotros tendremos que entregarlos, pero si nosotros entregamos los resultados de una batería que no fue aplicada bajo las condiciones de confidencialidad, validez y
validez y confiabilidad de la prueba no la van a recibir en un proceso jurídico de una demanda o de calificación laboral. Y prácticamente para todas las calificaciones de enfermedad laboral las están pidiendo, porque así yo tenga un proceso por temas de columna, pues yo como trabajador lo que voy a decir, y es realmente válido, así se ha aceptado precisamente por eso, es que si yo tengo una molestia o un problema en mi columna que me está generando un dolor, que me está generando molestias y que no puedo tener mi vida social y laboral habitual, pues voy a tener problemas emocionales, voy a tener estrés, voy a estar enfermo también mentalmente. Entonces, la prueba de esto, es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y nos llaman, nosotros debemos entregarla para ese tema, esos procesos, pero si no se ha aplicado bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de Trabajo, no va a tener ninguna validez. Todas están en teletrabajo, entonces, pues Patricia, como les decía ahora, Legis lo que ha hecho es que definitivamente la encuesta que maneja la autorizada por la ley, que es una encuesta virtual, se les envía a las personas a su casa cuando ya todos la tienen. Entonces nos conectamos, nos vemos, la resolvemos, las personas la diligencian, la meten en su sobrecito y nosotros pasamos y la recogemos. Para que tampoco haya el contacto físico, ¿no? Es decir, las personas que están en casa, pues están en casa precisamente para evitar ese contacto físico. Entonces, citarlas solamente para que hagan la batería, pues puede hacer que haya, que también lo hemos hecho, ¿no? Pero puede ser que haya un riesgo más alto de contagio. Igual las veces que se ha hecho con todas las medidas de bioseguridad y todo, pero precisamente para evitar que las personas que están en casa se desplacen a sus trabajos. Sí, Patricia, Legis tiene cubrimiento a nivel nacional de la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial. Entonces hay empresas que su sucursal o su sede principal es en Bogotá, pero tienen pequeñas sucursales en otras ciudades del país y nosotros tenemos el cubrimiento. De hecho, tenemos psicólogos en todas las ciudades principales de Colombia. El costo de la batería nos toca mirarlo por la cantidad de personas, ese varía de acuerdo a la cantidad de personas, pero yo ya le pido a los asesores que te contacten. Si quieres, déjame el nombre de la empresa para que te puedan contactar y te hagan la cotización, porque pues depende de la cantidad de personas. Digamos que entre más personas, pues el costo va disminuyendo. Listo. Okay. Ya le voy a tomar una foto. Listo, Patricia, el dato ya lo tomé, entonces ya se ponen en contacto una de las asesoras. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que contarnos de pronto de su experiencia con el manejo del riesgo psicosocial, alguna otra pregunta, de algún factor en específico. Bien. Ok, bien. Listo. Bueno, pues nada, tenemos todas las herramientas entonces a nuestra disposición ya legalmente adoptadas y todo para empezar a establecer medidas de control con el riesgo psicosocial, porque efectivamente lo que nos dimos cuenta es que esto ya va para largo, que todavía nos demoramos un poquito más con estas condiciones. Pues no, yo creo que, no sé si hay alguna pregunta, de pronto, no sé, Alexandra. Acá estoy, doctora, muy interesante. Creo que aprendimos bastante el día de hoy.
Muchísimas Bueno. gracias también a los participantes por su asistencia. Al finalizar pues, el evento, y si no estoy mal a sus correos electrónicos, enviamos una encuesta para que por favor pues, nos indiquen cómo les pareció. Para nosotros es muy importante también conocer sus puntos de vista. Y bueno, doctora, muchísimas gracias. No, ustedes, muchísimas gracias pues por permitirme compartir este espacio con ustedes, un poquito de las experiencias que he vivido y que he podido aprender también de ustedes y de las empresas en este tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, entonces muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una excelente... Alexandra, espérame que me están haciendo una pregunta acá. Sí, acá veo una... Carlota. Sí, señora. Carlota, pues están trabajando en el trabajo, o sea, ellos están yendo a trabajar. Pues digamos que lo podemos hacer, siempre va a haber el acompañamiento. Nosotros podemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. De hecho, nuestros psicólogos, pues, efectivamente nos adaptamos. Ya tenemos nuestro protocolo, pero nos adaptamos al protocolo de bioseguridad de cada una de la empresa que visitamos. Entonces, es establecer los grupos más pequeños, con todas las medidas de bioseguridad, el uso de lavado de manos, el uso de tapabocas, se puede hacer el acompañamiento presencial con todas las medidas. Nos vamos a demorar un poquito más porque seguramente vamos a estar menos, pero también podemos hacerlo el acompañamiento virtual. Podemos hacer de pronto, como lo plantean los protocolos, reuniones más pequeñas, como les repito, 10 personas, dependiendo del espacio, ¿no? Y la presentación de la batería y del psicólogo de manera, a través de una aplicación como esta, de manera virtual. De todas formas nos toca manejar la encuesta física, que en ese caso pues la idea es que la persona la diligencia, se desinfecte las manos, no la entregue y ya, eso es como todo eso. Pero siempre va a haber acompañamiento por parte del psicólogo virtual o presencial.